seguimos conociendo más cosas de los coches del año que viene, de la temporada 2026 de Fórmula 1, y Automotor Un Sport, según reporta Michael Schmidt, en palabras de Toto Wolff, pues se aventura un poquito a dar cifras o un poco... Sí, sobre todo es Wolff quien se aventura a dar cifras, pero bueno, se habla básicamente de la velocidad punta de los coches del año que viene y ha habido una cifra que a mí me ha parecido una pequeña fumadita, pero que vamos ahora a justificar porque podría tener razón incluso. Pero Toto Wolff habla de que el año que viene se van a disparar los récords de velocidad punta en Fórmula 1 debido al motor eléctrico y un poco la configuración aerodinámica de los coches. Básicamente que vamos a tener coches más lentos en curva pero más rápidos en recta. En el global de la vuelta, ya digo, estaremos en una pérdida que irá de medio segundo a 1,5 segundos, 2 segundos respecto a los monoplazas de especificación 2025. Pero es que ha hablado Toto Wolff y ha dicho el jefe de Mercedes que según las simulaciones que ellos tienen ahora mismo, el año que viene se estarían rozando los 400 kilómetros hora de velocidad punta en los coches. 400 kilómetros hora en recta. A ver, lo que dice Toto Wolff es esto, y ahora voy con la justificación de si es factible o no factible lo que dice el jefe de equipo de Mercedes. Pero dice Wolff, cuando toda la potencia eléctrica se entregue, estaremos cerca de la barrera de los 400 kilómetros hora. Lo cual queda refrendado también por otras palabras de Felipe Drugovich, que ya ha probado el coche en el simulador, el coche de Aston Martin en particular, y ha dicho Drugovich que el coche acelera como un loco a la salida de las curvas, sientes que estás en un cohete. A ver, 400 kilómetros por hora en una recta de meta, en un coche de Fórmula 1. Es una velocidad, esto es análisis técnico, recojonudamente alta, o sea, es mucha velocidad, evidentemente. ¿Por qué podemos llegar a estas velocidades puntas? O sea, ¿por qué Toto Wolff puede estar diciendo la verdad? Y vamos a ver cifras, a ver, acercarnos a la barrera de los 400 por hora, pues yo creo que será quedarnos, si veo un 390, mucho voy a flipar yo. Yo creo que estaremos en 380 o 370 y pico, que eso sí que se ha visto en Fórmula 1. Digamos que en un muy buen caso, 380, 385, podemos tenerlo, que ya es velocidad. Lo que decís, por ejemplo, Poke, cuidado 400 en Jeddah, eso puede ser terrible. Pero ¿por qué podría llegarse a esa velocidad punta los coches del año que viene? A ver, primero, porque tenemos un motor eléctrico que triplica su potencia respecto al año 2025. Sí, el motor eléctrico va a llegar un momento al final de la recta que ya no va a empujar tanto, pero va a tener tanta tracción el coche, va a empujar tanto a la salida de la curva, que efectivamente vas a tener más, o sea, vas a comprimir más la aceleración o la potencia de aceleración en la misma cantidad de metros. Entonces, si en los coches actuales haces el 0-100, imagínate, me lo invento, 50 metros, con los coches del 26 igual haces el 0-100 en 20 metros y en 50 metros has hecho el 0-150 o 0-200. Llegas más rápido a las velocidades altas todavía con más recta por delante. Y hasta que se agote la batería, hasta que se agote el motor eléctrico, vas a seguir teniendo los 1000 caballos que tienes ahora con motor mucho térmico y un poquito menos de eléctrico. Ahí hay que ver la letra pequeña que dice Wolff, que mientras tengamos la potencia eléctrica, se rozará la barrera de los 400. Claro, en cuanto te quedes sin el motor eléctrico, el coche pasa a tener 500 caballos. Ahí no llegas a los 400 ni de coña. Pero en una vuelta de clasificación, con los DRS o los modos X y abiertos, y quizá con un rebufo, puedes estar cerca. Es cierto que puedes estar cerca de los 400. Esa segunda clave que he dicho, la aerodinámica de los coches. Los coches del año que viene van a pasar por una clave, que es la gestión de la energía. Y para gestionar energía necesitas emplearla en la mejor forma posible. Por tanto, reduciendo el drag. Por tanto, los coches del año que viene van a ir con un diseño muy de poco drag. Y sobre todo, en recta de meta, ya sabéis, vamos a tener el modo X, modo Z, os lo vuelvo a repetir, los alerones van a ir con máxima carga en las curvas y en recta, como una suerte de DRS, los alerones delantero y trasero, no solamente el trasero, se van a poner planos, van a abrir el hueco, no va a haber tanta resistencia al avance y por tanto va a ser mucho más fácil que estos coches lleguen hasta velocidades puntas más altas. Se supone además que van a ser coches más ligeros, por tanto, con más potencia, o la misma potencia que ahora, a menos peso y menos drag, van a correr más. Por decirlo de alguna forma, va a ser coger el coche que tienes en Monza y ponerlo en cada una de las rectas de la temporada 2026 de Fórmula 1. Más fácil llegar a velocidades puntas muy altas. Lo que dicen en Amus, y esto sí que es interesante, el tema de la velocidad punta podríamos entender, sí, que por lo que os he dicho, ¿no? Los factores que hay encima de la mesa, podemos rozar esos 400 por hora. Dice Automotor Un Sport luego una cosa muy interesante, y es que, claro, tal y como van a cambiar las dinámicas el año que viene, lo que podríamos ver es que esa velocidad punta máxima se alcance a mitad de la recta aproximadamente. Es decir,
antes de llegar a la zona en la que tienes que empezar a hacer lift and coast para regenerar las baterías, o en el peor de los casos, que se te agote la batería y te quedes sin el motor eléctrico. Yo creo que estas cosas de velocidad pura, de ritmo puro, siempre se calcula en base a clasificación. Creo que estamos hablando en ritmo de clasificación lo que está diciendo Wolf. ¿Por qué? Porque dice que cuando tengamos el motor en el régimen más alto, eso solo lo pones en quali, con las baterías a tope, eso no te va a pasar en todas las vueltas de carrera, con el coche lo más descargado posible de gasolina y evidentemente si juegas un rebufo todavía más. Aunque es cierto que los coches del año que viene, por ese doble DRS que va a haber y además el tema de que va a tener muy poquito drag, pues vamos a ver coches con unos rebufos, yo creo que van a hacer menos incidencia. A partir de ahí, ¿es una flipada pensar que los Fórmula 1 pueden llegar a 400 km/h? Bueno, vamos a revisar la hemeroteca. Está sacando lista, ¿vale, chicos? Vais a imaginaros que esto de aquí es la lista, como en el telediario. Está sacando lista de las velocidades, de los récords de velocidad punta máximos en Fórmula 1 en sesiones oficiales, porque luego os quiero recuperar una historia que moló mucho en su momento, pero en sesión oficial, con configuración para Gran Premio. Se me ha colado un test de Juan Pablo Montoya, pero bueno, era Gran Premio también. La velocidad máxima registrada, a ver si alguien lo sabe decir en el chat de Twitch y en el chat de YouTube, también en la caja de comentarios de YouTube, para la gente que esté viendo este vídeo, se consiguió hace 9 años, ocurrió en el Gran Premio de Azerbaiyán, recta de meta del Gran Premio de Azerbaiyán, y fue Valtteri Bottas que registró 378 km/h. Motor Mercedes, coche de 2016, coche que tenía muy poquito drag, coche más pequeñito, coche de alguna forma, no quiero decir más parecido a lo que vamos a tener en el 26, pero no tan voluminoso y tan grande como los de ahora. Y en Azerbaiyán, como digo, Bottas sumó ese 378, que es ahora mismo la velocidad máxima alcanzada en sesión oficial por un coche de Fórmula 1. Precedido, muy bien, lo estabais diciendo también, en ese mismo año, en el Gran Premio de México, Valtteri Bottas, que sumó 372,5 km/h. Lo de Bottas creo que fue en la quali de Bakú, en carrera 372,5 en el Gran Premio de Azerbaiyán. Luego Juan Pablo Montoya en 2005 llegó en un test en Monza a los 372,6 y en Gran Premio, en ese circuito de Monza, pues está la mayoría de récords de velocidad. Raikkonen en el 2005, motor V10, 370,1 km/h, Pizzoni en 2004 con el Williams 369,9, Maldonado Gran Premio de México 366,4 en 2015, Vettel Gran Premio de México en 2015 366, Coulthard en Monza 2003 365 km/h, Ralf Schumacher, que cierra el top 10 con 365,9 km/h también en Monza. Es decir, Bakú, México, Monza el año que viene serán esos 3 circuitos donde podríamos ver la cifra que es un poco una barrera, un techo de cristal para la Fórmula 1 de los 400 km/h. Techo de cristal en general para las carreras. No ocurre tanto, ni siquiera en la Indy. Yo estaba también pensando, en óvalos, 500 millas de Indianápolis, por ejemplo, ¿se habrán rozado los 400 km/h? ¿Habrán llegado ahí? Bueno, no es así. Porque en Indy el récord de velocidad lo tiene Ari Luyendyk en el año 1996 en prácticas, con una velocidad punta total de 385,052 km/h. Es decir, que podríamos ver Fórmula 1 el año que viene rompiendo ese récord de velocidad de las 500 millas de Indianápolis en prácticas. A partir de ahí, luego ha habido, como muy bien estáis diciendo, test privados en los que la Fórmula 1 ha jugado, ha coqueteado con esa cifra récord, con esa cifra mágica de los 400 km/h. Y está evidentemente el que estabais diciendo, el más famoso de todos, que en el año 2005, os voy a hacer aquí un pequeñito apartado histórico, en el año 2006, perdón, ya con el coche de 2005, pero en el año 2006, Honda intentó batir con el RA106, que era el coche del año 2005. Esto ocurrió en Bonneville, en el desierto salado de Bonneville, en un test que era un récord, un intento de récord que estaba auspiciado por la FIA. Fue una idea ridícula por parte de Honda y el departamento de marketing de BAR, de British American Racing, que querían llegar a esa cifra de 400 km/h. El hombre que lo hizo fue Alain van der Merwe, que os sonará, es el piloto del coche médico de la Fórmula 1 y, bueno, hasta hace poquito el hombre... Sí, bueno, era el piloto del coche médico hasta que luego decidió no vacunarse del COVID y lo echaron. Pero fue el hombre, por ejemplo, que salvó, uno de los que salvó la vida a Romain Grosjean. Pues era piloto de test de VAR en aquella época y con Alain van der Merwe hicieron lo que, bueno, ellos incluso dijeron
una estupidez de intentar superar los 400 km/h con un coche de Fórmula 1 con una maquinaria que claramente no estaba hecha para ese tipo de test. Lo que hicieron fue especificaciones de Monza, evidentemente, y lo estáis viendo aquí, sustituir el alerón trasero del coche por una pequeña aleta que lo que le daba era estabilidad. Recuerda a Alain Van der Merwe que no fue tan fácil como podrías pensar en un primer momento de meto un coche de Fórmula 1 sin alerón trasero en una recta, en un desierto salado, acelero al máximo y bato los 400 km/h. Primero porque en Fórmula 1, por la propia configuración del coche, hay una velocidad límite que la aerodinámica ya te genera, incluso aunque quites los alerones. Con los alerones llegas más alto, pero por la propia concepción del coche hay una velocidad límite. Decía Van der Merwe también que al ser un desierto salado, la centralita al principio se perdía un montón, no era capaz de poner la potencia en el suelo porque el coche derrapaba muchísimo. Y luego la experiencia fue espectacular, dice él, que no tenía referencias, el circuito, o mejor dicho, el desierto salado, que es este de aquí de Bonneville, donde se hacen las pruebas de velocidad, tiene 200 metros de ancho, aproximadamente 17,7 kilómetros de largo, y a ti te ponen aquí en mitad de una recta y dicen Van der Merwe, es que no tengo ninguna referencia. Solo sabía que iba rápido porque el aire quería arrancarme el casco de la cabeza y porque escuchabas el motor a séptima velocidad gritando y llegando al limitador. Y asumes, estoy yendo rápido, pero no tienes ninguna referencia visual que te diga lo rápido que estabas yendo. Se superaron y se rozaron en ambos casos, en dos casos diferentes, los 400 km/h. Ese es el récord de velocidad no oficial o el récord de velocidad no en sesión oficial de la Fórmula 1. En el desierto de Mojave consiguieron llegar a los 413 con 205 km/h de punta en este test en Bonneville que estaba sancionado por la FIA, donde tienes que hacer en ambas direcciones una pasada y sacas la media de velocidad de ambos. Se quedaron en un registro de 397,360 km/h, que efectos prácticos podríamos casi decir que son 400 por hora, pero no lo fueron. Lo dicho, eso en un coche que estaba hecho específicamente para estos tests. Tardaron 2 años en desarrollar estos coches. Ahora lo podríamos tener en condición de carrera tan pronto como el año que viene, en 2016. ¿Va a ser interesante? Desde luego. ¿Va a ser una Fórmula 1 distinta? También. ¿Es peligroso? Mucho. Me da un pelín de miedo. Voy a tirar aquí ahora la bandera del miedo. Me da un pelín de miedo porque meternos en esas velocidades tan altas, ya no solamente... O sea, en 2016 ya hemos estado rozándolo en Bakú, México y tal. Pero el año que viene, si puede ser todavía más, en Arabia Saudí, en Las Vegas, con tanto frío y los neumáticos tan fríos, me da miedo, me da un pelín de miedo y es una dirección, oye, a ver, sí, la Fórmula 1 es velocidad pura, pero es velocidad en recta, o sea, en curva, no velocidad en recta. No es exactamente el ADN de la Fórmula 1. A partir de ahí, bueno, es por donde se va a compensar, yo creo, de alguna forma el tiempo que en curva se va a perder, porque se va a perder mucho tiempo en curva con, bueno, menos aerodinámica, neumáticos más pequeños y un coche en general más pequeño. Pero es lo que dice Wolff y es un poco también lo que refrenda Felipe Drugovich. Estos coches del año que viene van a ser muy diferentes y al menos en lo que es velocidad pura vamos a tener un salto adelante, tracción espectacular y velocidades muy altas, tanto quizá como los 400 km/h, que en su momento Alain Van der Merwe consiguió batir en un coche con motor V10 en el año 2006. Dios mío, cómo ha cambiado la tecnología.